Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y es gracias a esta frase que los contenidos violentos en televisión van en aumento. La reconocida libretista Marta Bosio está planteando su posición frente a la representación de la realidad en los medios de comunicación. Iniciando fueron telenovelas extranjeras. Empezó, digamos, como una forma de comunicarse con el pueblo y empezó con las telenovelas cubanas y con las mexicanas. Nosotros escribíamos para un público y dependiendo de cómo reaccionaba el público íbamos manejando los personajes, cosa que no era nada fácil además, pero que tenía un encanto y era responder, casi que crear un diálogo social. Y hay una anécdota que tengo que relatar y que me pone un poco en el paredón, pero así fue, porque yo un día recibí una llamada de la Universidad de Antioquia donde me decían, oye, queremos entrevistarte porque estamos haciendo todo un estudio sobre las narconovelas y la primera que escribió una narconovela en Colombia fuiste tú. Yo dije, ¿qué? Ustedes están locos, yo odio las narconovelas. Me dijeron, no, tú escribiste La Mala Hierba. Y dije, sí, tienen razón, caí en cuenta, claro, la obra de Juan Gozaín, que yo no la veía como una narconovela, pero que sí, por supuesto me doy un mea culpa porque contribuí, digamos, a que ese tipo de historia se difundiera. Yo en los 90 hice La Casa de las Dos Palmas y fue después de eso que nuestra televisión se volvió internacional y entonces empezaron a hacer más obras de lo que se podía vender al exterior y lo que más se vendía era lo que más intrigaba, lo más amarillista, lo más desagradable. Por supuesto el narcotráfico es parte de nuestra historia y no podemos decir que no. Yo pienso que uno de los grandes errores, mejor dicho, el delito más grande que cometió Pablo Escobar fue que se metió con la identidad colombiana y la destruyó, la denigró, la convirtió en un grupo de gente ambiciosa, capaz de hacer cualquier cosa por plata. Horrible es eso. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toma el Control. Hoy estamos hablando de la violencia y la representación de la realidad en los diferentes medios de comunicación. Es por eso que queremos saber usted, como televidente, qué opina sobre la representación gráfica de escenas violentas que de pronto puedan afectarlo. Le damos un saludo muy especial a todos los que en este momento están sentados, tomando el control, conectados con Canal 13 para hablarnos sobre nuestro tema del día. Qué bueno que se estén conectando con nosotros. Un saludo a todos estos departamentos de la región andina que decidieron tomar el control. Qué buena forma de empezar, que con Marta Bosio, la libretista muy reconocida, que además nos está hablando sobre lo que implica esa representación de la realidad y la violencia en nuestra televisión colombiana. Precisamente esta semana estábamos hablando con ustedes a través de nuestras redes sociales. Aprovechamos para preguntarles a ustedes cómo perciben la violencia en la televisión, así que vamos a ver los resultados. ¿Cómo ven y qué opinan ustedes acerca de los contenidos violentos en nuestra televisión? El 20% asegura que son parte de nosotros, el 71% aseguran que esto simplemente promueve más violencia, el 3% cree que no influyen, entretienen, el 6% lo destacan como algo muy necesario. Gracias a todos ustedes por participar con nosotros, responder las encuestas que hacemos a través de nuestras redes sociales y en Twitter @canal13co. Hoy hablamos de la violencia y la representación de la realidad en nuestra televisión. Los invitamos a que se queden con nosotros y vean además este especial que trae para nuestro capítulo de hoy Cristian Briceño. Hola. Antes de hablar de violencia en medios de comunicación,
Esperemos un momento. Es importante saber que existen diferentes tipos de violencia. Las más comunes, en nuestro país, son las agresiones a causa de la guerra, el maltrato infantil, ya sea físico o psicológico, violencia contra la mujer vulnerando sus derechos, y yendo un poco más allá, violencia contra los jóvenes, maltrato de los adultos mayores, entre otros. En un contexto global, la historia colombiana ha estado enmarcada por un largo periodo de violencia que ha dejado secuelas en la actualidad, pues se considera que nuestro conflicto armado ha sido uno de los más crueles de Latinoamérica. En la actualidad, los medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa se han encargado tanto de mostrar la realidad de este conflicto como las diferentes causas de violencia en nuestro país. Esto como representación de nuestra realidad. Pero como ciudadanos es bueno detenernos a pensar, ¿qué opinamos al respecto? ¿Los medios sí están mostrando nuestra realidad? Yo soy Cristian Briceño y tomo el control. Saludamos a la hermosísima Jenny Osorio. Jenny, bienvenida. Hola, Qué muchas placer gracias. tenerla acá con nosotros. Ella es actriz, está muy empapada con el tema de cómo se ve la violencia en los medios de comunicación, porque recordemos que no solo es tema de novelas, es algo que se ve en muchos espacios de televisión. También saludamos a Mauricio Navas, un libretista con toda la experiencia que se imaginen. Todos los premios se los ha ganado usted. Qué impresión esa hoja de vida. No te creas. No, yo creo que sí. Y también desde México nos está acompañando Josefina Hernández. Ella ha investigado muchísimo el tema de las denominadas narconovelas y cómo están de pronto representando un tipo de violencia en contra de la mujer. Bienvenida, Josefina, qué placer tenerla con nosotros. Muy buenos días desde el estado de Hidalgo. Muchas gracias por la invitación. A usted, mil gracias por estar acompañándonos. Y bueno, nosotros empecemos. Uno de los temas que debe quedar claro es que la violencia no es algo únicamente de las novelas. Por ejemplo, en los noticieros nosotros también estamos viendo escenas que son sumamente violentas, que para algunos son incluso chocantes, pero que para algunos directores de medios son necesarios para reflejar lo que está realmente pasando detrás de la noticia. Entonces hablemos un poquito de qué es violencia en los medios de comunicación. ¿Usted cómo lo percibe, Mauricio? Pues la violencia es todo acto destructivo hacia la integridad de un ser vivo, ¿no? Yéndome a lo más básico, y que es un hecho de la vida, desde las catástrofes involuntarias hasta los asesinatos más crueles. A eso nos referimos con violencia. Eso es violencia, es parte de la vida. Por ejemplo, que en esas novelas en las que participa, ¿se está reflejando lo que somos como colombianos? Claro, muchísimo. Siempre estamos en las historias que vemos, es una realidad, absolutamente. ¿Por qué, Mauricio, las novelas empezaron a tratar tanto el tema del narcotráfico? Se volvió incluso casi que una moda. Y ya entonces se habla de narconovelas como si fuera el género dentro de las novelas. La realidad siempre es un factor de inspiración en cualquier caso y en cualquier circunstancia histórica. Los hechos de la realidad siempre han inspirado a las personas que se ocupan de la profetización, del escritor, del poeta, del músico. Yo entiendo que eso es lo que nos pasó y es lo que todavía nos sigue pasando en Colombia y en América Latina. Si me preguntas si estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, no estoy de acuerdo. Pienso que está todo mal hecho. La violencia y las perversiones que ha traído el narcotráfico, que previamente ha traído la corrupción, el narcotráfico es resultado de la corrupción, no es al revés. No es que la corrupción nace del narcotráfico.
el narcotráfico existe porque había corrupción previamente, había un territorio fértil para que el narcotraficante pudiera existir, y era una mentalidad corrupta, en las culturas corruptas como la colombiana, como la mexicana, como la peruana, son culturas corruptas donde el narcotráfico pega perfectamente, porque el narcotráfico se sostiene sobre la corrupción. Si no hubiera corrupción, no habría narcotráfico. Ese evento es una realidad, y los medios de comunicación lo agarraron para reflejarlo, pero lo agarraron descontextualizado. O sea, cuando tú agarras las novelas más famosas sobre el narcotráfico que hay en Colombia, son descontextualizadas. Solamente descontextualizado puedes llegar a convertir a Pablo Escobar en un héroe, o solamente descontextualizado puedes escribir Los Tres Caínes. Y sí se pierde un poco. Al ser ficción, por supuesto, exagera, pero también sincretiza la realidad. En este sincretismo y no pasar la crudeza de este fenómeno de la violencia por esta industria ilegal, pues entonces la gente lo ve como glamour. Los jóvenes hoy en México tienen muy pocas expectativas, y una que está ofreciéndoles el oro y el moro, pues obviamente es la industria del narcotráfico y esa vida de oropel. Entonces, a mí me parece que el problema es más profundo a nivel sociológico, a nivel comunicativo. El papel de los medios y de las leyes, pero sobre todo la falta también de audiencias críticas respecto a estos temas. Mira, la responsabilidad social de los medios es ineludible y es innegable. Que no se cumpla es una decisión personal, porque pues hablar de legislar eso ya es otro territorio en el que yo no estaría de acuerdo. No podemos legislar la comunicación en esos términos, porque entraríamos en el terrible e impensable territorio de la censura. Pero lo que sí debo decir es que a los comunicadores, a los productores, a los inversionistas, al menos en Colombia, les hace muchísima falta pensar en que tienen una responsabilidad social. Ellos legítimamente, porque pues los ampara la ley, están pensando en un negocio. Entonces lo piensa el inversionista, lo piensa el productor, lo piensa el canal, lo piensa el escritor, lo piensa el director, eventualmente lo piensa el actor también. Pues el actor tiene poca autonomía, pero en un punto también tiene la opción de decir no hago eso. Pero en realidad no hay una conexión entre yo director, yo escritor, yo actor con la comunidad. No, el argumento y con lo que salen y se desmontan por las orejas es no, y esto es entretenimiento, yo no tengo por qué educar. No me refiero a que no pueda haber violencia. Debe haber violencia, como debe haber sexo, como debe haber drama, como debe haber peleas de pareja. Eso es la vida. El asunto es en qué contexto la pones y en qué contexto la construyes. Y eso es de lo que carecemos casi totalmente en la televisión colombiana, y por lo poco que conozco, que algo conozco también de la televisión mexicana. Josefina, aprovechando que usted está con nosotros, que usted ha tenido ese rol importante para investigar el tema de las narconovelas en México, ¿por qué a la gente le gusta tanto este nuevo género? Aparte porque es una realidad instalada en nuestro país y en nuestra cotidianeidad, desafortunadamente. Pero por otro lado, porque ofrece, hablando de exactamente la influencia, una serie de paradigmas sobre el ser hombre hoy. Sabemos que en el país está en crisis desde hace mucho, en el país y en el mundo, las masculinidades. En México estaba acuñado el ser hombre, el ser macho, ¿no? A través de toda una filmografía, a través sí de las telenovelas, y de repente vienen las mujeres hace 30, 40 años a revertir eso y a moverse y a transformarse, y ellos se quedan un poco a la saga, no se integran a estos enormes cambios, y hoy casualmente, por ejemplo, este tipo de producciones les vuelven a dar referencia de lo que es ser mexicano y de lo que es ser hombre, los vuelve a reposicionar en estas crisis de identidad. Entonces, eso nos habla de que el problema es multifactorial, que podemos hablar de la conciencia de los actores, sí, pero bueno, para ellos también es un empleo, es una oportunidad, y si les ofrecen o les posibilita un ingreso y un posicionamiento en su carrera, por supuesto que lo van a hacer. Por supuesto que es una oportunidad de trabajo. Y no pasa mucho por su censura o para ellos es un personaje más que sí está retratando una realidad. Entonces, es multifactorial el tema,
como los medios y el análisis de medios no se queda solo en el producto televisivo y en la buena o mala actuación, sino que va más allá. Los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a una breve pausa, pero recuerde que estamos hablando sobre la violencia y cómo se está reflejando, si nos está representando en la realidad de los colombianos. Además, una pregunta para que ustedes estén siempre conectados con nosotros. Numeral Toma el Control. ¿Ustedes creen que ver tantos episodios de violencia nos vuelve inmunes un poco a este tema? Ya regresamos. Me convierto en víctima en el día en que asesinaron a mi padre, el 27 de noviembre de 1989, lunes. A mí a veces me quedan cortos los adjetivos, los calificativos, porque sin duda es deleznable tener que llegar cada noche a la casa después de haber luchado cada día por fuera en los despachos judiciales, en procura de verdad, justicia y reparación, prender el televisor y encontrarse un homenaje al victimario. Entendemos también que es un negocio, que hay un interés mercantilista, pero que hay un interés mercantilista que está sobrepasando los derechos de las víctimas, que está pasando por encima de los sentimientos y de los corazones de quienes hemos tenido que padecer esta insanidad. La historia tiene que ser contada bien contada, porque eso sí le va a favorecer a la memoria histórica y a la memoria jurídica de un país. Tenemos muchas cosas muy valiosas para resaltar y desafortunadamente, entre otras cosas, y lo tengo que decir, los medios se han encargado de destacar más lo malo, de tipos que le han hecho tanto y tanto daño a este mundo, a este país, a esta región, traficando drogas, acabando con familias, porque finalmente eso es lo que pasa con el consumo, y que les rindan homenaje en los medios es realmente casi que ilógico. Yo pienso que la demanda y el morbo de la audiencia sin duda es la que genera el rating. Está de moda ser malo, está de moda ser el antivalor. La historia hay que vivirla y leerla de una fuente realmente fidedigna. La historia no es la que se ve en las narconovelas. Esa no es la historia. No se coman el cuento. Ese cuento no es cierto. La historia está con las víctimas, la historia está con la gente que ha luchado con el corazón. Toma el Control. Recuerde que usted puede estar comunicándose con nosotros, hablando, opinando sobre nuestro tema del día. Hoy estamos hablando sobre la violencia y su representación en los medios de comunicación. Como les comentábamos, tenemos, pues por supuesto, invitados de lujo acompañándonos desde México. Tenemos a Josefina Hernández, ella es investigadora. Acá en el estudio está con nosotros Jenny Osorio, actriz, y Mauricio Navas, un libretista top en Colombia, que además queremos aprovechar todas las historias de las que nos ha, pues con las que nos ha entretenido por tantos años para hablar de una específicamente, porque acá fuera de cámaras hablábamos sobre una que fue El Mexicano y que por primera vez de pronto entre estos géneros tocó el lado de las víctimas. Cuéntenos un poquito de esa experiencia con El Mexicano. Cuando me invitaron, eso fue la Fox, compañía para la cual trabajé un tiempo después, me invitaron a escribir la historia de este personaje. En realidad yo no tenía ninguna apetencia, el tema como se aborda en Colombia no me interesa. Y yo les dije que si yo les podía hacer una propuesta antes de contratarme, de cómo lo abordaría yo, y ellos aceptaron la propuesta, y la propuesta era una propuesta muy extrema, y es: el personaje nunca va a tener una posibilidad de que lo quiera el televidente. Si ustedes me compran así el personaje, hacemos la historia. Porque ni tenía el morbo ni el appeal del personaje.
Pero eso era parte de lo que yo contabilizaba. Pero No, y sí que se es- puede, esto demuestra que sí Exacto. se podemos lograr otros argumentos desde Yo otro creo que punto sí. de vista, otro contexto, y se puede. Y que el protagonista no siempre tiene que ser el personaje que vamos a destacar, en este caso el narcotraficante, el que está haciendo bombas, el que hace terrorismo, sino que también todas esas personas que están detrás y que han sufrido las consecuencias de eso. Interpreté un personaje que era una mujer golpeada por uno de ellos, sumisa absolutamente, y a veces uno no mide. Uno como actriz está haciendo las escenas y uno quiere jugar, porque eso en últimas es la actuación, el interpretar, el jugar. Y al aire se ve una cosa súper cruel, súper fuerte, que uno dice, Dios mío, esta es la realidad de las mujeres de nuestra sociedad. He tenido algunas discusiones y algunas reflexiones sobre esto. Algunas personas me dicen, bueno, ¿cómo está retratando cuál es el papel de las mujeres? Pero otra vez, insisto, al ser ficcionalización, minimiza la gravedad de la violencia contra las mujeres, y lo que hace es naturalizar. México hoy, a pesar de todo lo pensado después de 40 años de movimiento feminista, de incluso los últimos 15 años haberse instalado o casi 20 en leyes muy virtuosas sobre la violencia contra las mujeres, de tener toda esta plataforma legal, resulta que se exacerba la violencia. No solamente la violencia en la casa, en el trabajo, sino ahora la social. Otra vez estamos siendo presas y objeto de esa violencia, pero si a eso le añadimos que quienes regulan, que quienes deberían de ser los vigilantes de los contenidos no hacen nada, pues esto crece y se posiciona en el imaginario de hombres y mujeres, porque además nos ha costado mucho trabajo transformar. Yo quiero detenerme para hacer un subrayado. Ella habla de la gente que vigila los contenidos. No, yo creo que el vigilante del contenido debe ser el autor, el director, el consumidor. Es peligroso hablar del vigilante de los contenidos, y hay que hacer el señalamiento, porque una conversación como estas podría fácilmente derivar en una apología de la censura. No hablamos de vigilancia, hablamos de educación, y hablamos de compromiso, y hablamos de que el escritor debe hacerse, el escritor, el director, el productor, el inversionista. El inversionista es muy importante. El inversionista siempre está fuera de estas conversaciones, y sin el inversionista no se podría hacer nada. Claro. Me refiero a las productoras, ¿no es cierto? Ellos son los que finalmente compran el contenido, y son los que te dicen a ti como escritor, ¿sabes qué, Mauricio? Eso no me gustó mucho. Y a ti te toca conversar. Cuando tú tienes ánimos violentos, y aquí hago honor a un psiquiatra colombo-peruano que ya falleció, el doctor Félix Cantoni, él escribió un ensayo muy profundo sobre eso. Él dice, los medios de comunicación no crean el problema, pero sí lo legitiman. Entonces, cuando tú tienes afanes violentos, como todos los tenemos, ¿no? Ganas de darle a alguien o no sé, y lo tienes, y como que realmente te cuestionas si eso está bien o no, y lo ves en la televisión como un acto legítimo, tú lo legitimas. Y entonces te autorizas a hacerlo. Entonces los medios de comunicación legitiman tus conductas. No las crean, pero las legitiman. Entonces, si los medios de comunicación legitimaron varias cosas, legitimaron la violencia como una herramienta para resolver conflictos, legitimaron la objetualización de las personas, que se extiende a la mujer de una manera mucho más dramática. Pero ¿qué pasó con la corrupción y el narcotráfico? Se objetualizaron, se objetualizó a las personas. Entonces, todos nos volvimos objeto comprable. El niño, el funcionario, la mujer, la entidad, todos lo que tienen quieras. Un precio. Todos nos volvimos, y la televisión te refuerza que todos nos volvimos objeto comprable. Bueno, pues nosotros les agradecemos por habernos acompañado. Siempre nos falta tiempo para abarcar estos temas que son tan importantes para ustedes. Recuerde que todos los temas de los que usted que quiera comunicarse con nosotros sobre esos temas que a ustedes les gustaría que tratáramos en este espacio de Toma el Control, es muy sencillo. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo defensor@canal13.com.co. Desde México, Josefina, gracias por acompañarnos. Qué placer tener su posición como televidente mexicana y como investigadora. Muchas gracias por la invitación, y ojalá pudiésemos seguir discutiendo en estos espacios
y desde todos los lugares y países. Así que muchas gracias, Colombia, buenos días, gracias por haberme invitado. Jenny, Mauricio, gracias por haber estado con nosotros, por tocar temas tan importantes, porque además a raíz de esto que estuvimos hablando hoy, sé que vamos a tener un capítulo en el que vamos a hablar mucho sobre la violencia de género en los medios de comunicación. Gracias por estar acá y por tomar el control con nosotros. Gracias. A ustedes. Y ustedes quédense conectados con nosotros. Recuerde, numeral toma el control. Ahí llegan todas sus opiniones y acá las compartimos porque ustedes aquí son los protagonistas. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.